Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia en este primer día del mes de octubre. Desde la sala de redacción los saludamos y los invitamos a informarse con nosotros. A partir de ahora revisamos titulares. Como un acto de cobardía, corrupción y mentiras. Así calificó el candidato republicano José Antonio Kast las críticas que hizo el presidente Gabriel Boric en cadena nacional a su propuesta de recortar 6.000 millones de dólares. Desde Chile Vamos se sumaron a los cuestionamientos al mandatario y lo acusaron de infringir el principio de prescindencia política. En el Centro de Justicia formalizado a esta hora uno de los sospechosos del crimen del disidente venezolano Ronald Ojeda. El hombre fue extraditado desde Estados Unidos junto a otros 4 venezolanos, también presuntamente vinculados al Tren de Aragua. Desde Gendarmería informaron que todos están en la unidad de alta seguridad en celdas monitoreadas durante las 24 horas. La justicia rechazó la prisión preventiva para Jorge Valdivia luego que el exfutbolista supuestamente incumpliera con la prohibición de acercarse a una de sus denunciantes. Según su defensa, el reciente encuentro entre ambos se habría dado de manera fortuita. El tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno, el arraigo nacional y la prohibición de tomar contacto con la denunciante. En medio del cierre del gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca advirtió que los despidos de los trabajadores públicos son inminentes. El hecho ocurre después que el Congreso no lograra un acuerdo sobre la financiación. Y en el deporte, los mundialistas visitaron La Moneda este miércoles. El presidente Boric recibió a la selección chilena de rugby tras su clasificación a la Copa del Mundo. Los cóndores buscan ahora rival, pero sobre todo recursos para jugar un partido amistoso en Europa en la fecha de noviembre. Bueno, y se los contábamos como un acto, dijo, de cobardía, corrupción y mentiras. Así calificó el abanderado José Antonio Kast al presidente de la República por su intervención en la cadena nacional de ayer cuando dio a conocer la ley de presupuesto. Estamos aquí junto a Colomba Eichholz, que ha estado reportando el tema, no solamente de los candidatos, sino que también el presupuesto. Así que bienvenida, Colomba. No cayó nada bien en Republicanos esta cadena. Ya veníamos ayer con la discusión del presupuesto que nos estaban gustando la eliminación de ciertas glosas, pero hoy día fue en torno al discurso del presidente. Sí, así es. Muy buenas tardes, Mati. Un agrado, ¿no es cierto?, de estar de nuevo contigo acá discutiendo ahora el tema del presupuesto y la cadena nacional que fue ayer la del presidente de la República, una cadena nacional de aproximadamente 16 minutos en donde el presidente entregó los ejes principales de lo que va a ser este presupuesto 2026, centrado en salud, en seguridad pública, en pensiones, entre otras materias. Decía el mandatario al comienzo, Mati, eso sí, de la cadena nacional, no esperó de hecho hasta el final, solamente en el comienzo se tomó ciertos minutos para también criticar algunas propuestas de los candidatos presidenciales actuales, principalmente de la oposición, eso sí, sin decir su nombre y su alusión a un proyecto en particular del candidato presidencial José Antonio Kast, que tiene que ver con un recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares en 18 meses, una propuesta que ya había generado, Mati, diferentes reacciones y polémicas en el pasado. De hecho, cuando se dio a conocer esta propuesta ya había generado diferentes reacciones entre los candidatos presidenciales. Evelyn Matei, de hecho, lo emplazó en un debate televisado al candidato presidencial José Antonio Kast para conocer cómo eventualmente va a concretar esta propuesta del recorte presupuestario. Y no fue solamente entonces la candidata presidencial Evelyn Matei quien hizo esta pregunta, sino ayer el propio mandatario a través de esta cadena nacional dijo que hay que tener responsabilidad fiscal, que es una senda que ellos como gobierno están impulsando, que van a impulsar con este presupuesto 2026, pero que para seguir esa senda no hay por qué hacer recortes presupuestarios de tal magnitud que vayan a afectar a beneficios sociales, a programas que impulsa el Estado, y hacía alusión de hecho el presidente de la República a la PGU y su aumento, ¿no es cierto?, en el aumento que ya se conoció y el aumento que también va a beneficiar a más adultos mayores a partir de enero del próximo año. Eso, Mati, en particular fue lo que generó las reacciones, pero antes de pasar a revisarlas, vamos a pasar a revisar en concreto qué fue lo que dijo el presidente de la República ayer en la cadena nacional. Yo les digo fuerte y claro, Chile no tiene por qué elegir
entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentran. Ese es justamente el camino que estamos recorriendo. Y es que un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Hay una crítica, ¿no es cierto?, del presidente que evitó referirse a la propuesta del candidato José Antonio Kast por nombre. Es algo que, de hecho, hoy día José Antonio Kast decía que fue bastante astuto el presidente de la República al no mencionar el nombre de José Antonio Kast, una de las razones, de hecho, de por qué el Partido Republicano no va a presentar alguna acción fiscalizadora. Como tú decías, Mati, ya lo hizo Chile Vamos. La UDI anunció que va a recurrir a la Contraloría por haber vulnerado el principio de presidencia política, según los parlamentarios que emitieron este comunicado desde la UDI. Algunos iban más allá, incluso de la oposición decían que aquí no es solamente el intervencionismo que hubo en el mensaje del presidente de la República, sino algunos incluso hablaban de una franja televisiva adelantada, ¿no es cierto?, a poco de la elección presidencial, con un mensaje del presidente que decían desde Chile Vamos y desde la oposición en general favorece a la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. José Antonio Kast, de hecho, Mati, hoy estaba reunido con dirigentes y vecinos de la comuna de La Florida, y la verdad, Mati, en su rostro se veía bastante enojo, descontento sobre lo que fueron las declaraciones del presidente. En general, el candidato presidencial hace puntos de prensa luego de estos encuentros, por ejemplo, con dirigentes y vecinos, en este caso de la comuna de La Florida. Habla sobre el tema que conversaba, por ejemplo, con los dirigentes de manera extensa, pero hoy fue la excepción. Habló solamente un par de minutos del tema que estaba conversando con los dirigentes de La Florida y automáticamente pasó sin que le preguntáramos a lo que fue ayer entonces la cadena nacional del presidente de la República. Con enojo, como decía Mati, se veía en su rostro, y también acusado, obviamente, al igual que los parlamentarios de la oposición, que hubo intervencionismo electoral, pero fue más tajante con la calificación. Decía que fue mentiroso, que fue un acto de corrupción, entre otras calificaciones, ¿no es cierto?, que decía hoy en la comuna de La Florida. Así que, Mati, te invito a que también pasemos a revisar esas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast. No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde el presidente, algún presidente, haya actuado con tal nivel de cobardía. Porque lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía. Fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Yo no sé si estaba siguiendo el discurso en el teleprompter que le pusieron o se improvisó. Pero creo que todos han rechazado la manera en que él ayer le habló a todo Chile. Cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento. Y bastante duro, ¿no es cierto?, fue en sus declaraciones José Antonio Kast, calificando lo que fue la cadena nacional y en particular los comentarios sobre este proyecto que busca impulsar eventualmente, si se convierte en presidente, José Antonio Kast, sobre el recorte presupuestario de los 6.000 millones de dólares. Y además, Mati, no solamente el presidente hizo alusión en una ocasión al Partido Republicano y en particular, ¿no es cierto?, a José Antonio Kast, sino también durante la cadena nacional hizo alusión al acuerdo que se alcanzó en materia previsional, haciendo alusión a que fue un acuerdo alcanzado gracias a la disposición de la oposición y también del oficialismo, pero dejando fuera, ¿no es cierto?, de este acuerdo a la ultraderecha, decía el presidente de la República, también haciendo alusión al Partido Republicano, que conocemos cuál fue su postura en la tramitación de la reforma de pensiones, también causando bastante enojo entre los parlamentarios de ese partido. Ahora también, Mati, justamente acaban de mandar desde la UDI que efectivamente mañana van a recurrir a la Contraloría a las 10:30 de la mañana
mañana citaron a la prensa para que puedan obviamente dar declaraciones sobre lo que ellos calificaron como un intervencionismo electoral. Evelyn Matei también estaba justamente desplegada durante esta jornada en la comuna de La Reina, haciendo incluso también una presentación de lo que va a ser su recorte presupuestario, de lo que ella propone en esta materia. 2.000 millones de dólares por año es la propuesta de Evelyn Matei, esos son 8.000 millones de dólares en 4 años, en donde también hizo alusión a esta propuesta de José Antonio Kast sobre el recorte presupuestario y en donde también se refirió a que eventualmente hubo intervencionismo electoral por parte del presidente Gabriel Boric. Decía que no correspondía que un presidente de la República utilice la cadena nacional para entregar mensajes y más aún en una carrera para llegar a la moneda, tampoco de la primera vuelta presidencial. Así que también pasemos a revisar qué es lo que decía Evelyn Matei durante esta mañana. No corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o las propuestas de una candidatura. De verdad, no corresponde. Yo estuve durante 21 años en la Comisión de Presupuesto. 21 años. Conozco la ley de presupuesto al derecho y al revés. Y les podemos asegurar que no es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. Nosotros, en cambio, con los 2.000 millones de dólares que hemos dicho que responsablemente se puede cortar, hemos dicho exactamente dónde y cuándo y cómo vamos a recortar. Eso de la otra campaña todavía no se sabe. Ya, porque más allá del enojo de José Antonio Kast, él tampoco responde cómo lo va a hacer. Y es lo que está planteándole Evelyn Matei, que como tú bien recordabas, lo emplazó en ese punto en el debate, en el primer debate que se ha realizado, y todavía no da una respuesta. No, hoy de hecho se lo consultamos nuevamente en este punto de prensa en la actividad que realizó en la comuna de La Florida, y dijo lo que ha dicho en todas esas ocasiones en donde se le ha preguntado respecto a esto, a sacar a los apitutados políticos, como le llama José Antonio Kast, y que eso finalmente va a poder recuperar parte, ¿no es cierto?, del gasto público. Ahora también hoy Mati ejemplificó con obras públicas, no concretamente en qué cosas, pero sí dijo también, por ejemplo, se puede recortar en obras públicas. Eso ha sido solamente lo que ha dicho el candidato presidencial José Antonio Kast, que de hecho hoy Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, dijo que por esa poca explicación que entrega el candidato presidencial, lo cierto es que finalmente eso termina dando cuenta de que su equipo económico es precario. Utilizó esa palabra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que no fue el único que de hecho se refirió a esta polémica y a las reacciones que ha generado la cadena nacional del presidente. La misma ministra vocera Camila Vallejo también se refirió a esta declaración y también a las críticas sobre eventual intervencionismo electoral que han venido desde la oposición. Pero antes, Mati, de pasar a revisar eso, ayer también hablábamos de esta glosa de libre disposición, que también vamos a hablar de la glosa de libre disposición y no la conocida glosa republicana, para que no se preste para confusión, ¿no es cierto?, en el contexto. Que siempre se ha llamado glosa de libre disposición, además. Sí, además. Bueno, pero sobre la glosa de libre disposición, ayer ya anunciaba el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que se va a dejar fuera para el presupuesto 2026 esta glosa que le permite a la administración entrante utilizar recursos del presupuesto para las prioridades que estimen convenientes. Se va a dejar fuera entonces para el 2026, pero decían desde el gobierno van a tomar en cuenta lo que fue la recomendación de la Comisión del Gasto Público, que recomendaba la Comisión del Gasto Público que se pueda redistribuir o dar mayor flexibilidad del presupuesto y que el presidente obviamente pueda sacar de los diferentes, ¿no es cierto?, ministerios, las diferentes partidas y reajustar hacia sus prioridades. Ahora, eso tenía un tope según la recomendación de la Comisión de Gasto Público, un tope de un 10%, y hoy día también anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que además de entonces tomar la recomendación de la Comisión, lo cierto es que no la van a tomar en su totalidad, es decir, ellos van a utilizar esta facultad de reasignación de recursos, pero no hasta un 10%, sino hasta un 1%, lo que de hecho se aproxima, Mati, a una cifra de 900 millones de dólares, que decía durante esta mañana el ministro Grau. Se asemeja también a lo que es la glosa de libre disposición, que por ejemplo eran 720 millones de dólares los que le había dejado el expresidente Sebastián Piñera al actual presidente Gabriel Boric. Y sobre esto se refirió ayer, pero hoy ya de manera
más enfática, Janet Jara, que estuvo de hecho conversando con nuestro colega Ivo Goitz en exclusiva, donde hablaron de diferentes temas, pero sobre este tema en particular decía la candidata oficialista y de la Democracia Cristiana, Janet Jara, que a ella sí le gustaría que se reponga la glosa de libre disposición, que espera que eso sea algo que se pueda discutir y reponer en la discusión del presupuesto 2026. Así que también pasemos a revisar qué tuvo para decir la candidata Janet Jara. Creo que es necesario disponer de esa glosa de libre disposición. Y no es que uno haga lo que quiera con ella. Uno igualmente se ciña a las normas contables que regula la Contraloría General de la República, pero sí le sirven para poder hacer énfasis en su futuro mandato. Mire, yo no soy vocera del gobierno así que, y no estoy en el gobierno tampoco, así que de eso no me hago cargo. Lo que no me parece a mí es que sigue insistiendo el candidato Kast en que va a reducir 6.000 millones y por el otro lado reclama por la glosa de libre disponibilidad, que son aproximadamente 700 millones. Entonces como que dice voy a reducir por un lado, pero reclamo para que me pasen por el otro. Falta una consistencia ahí en los argumentos. Todavía no le explica al país de dónde va a reducir esos 6.000 millones. Bueno, y también Janet Jara, ¿no es cierto?, insistía y emplazaba nuevamente a José Antonio Kast para que se pueda pronunciar sobre la propuesta del recorte presupuestario. Ahora, desde el gobierno, Mati, como ya mencionaba, se le consultó a la ministra vocera Camila Vallejo tanto por la glosa de libre disposición, esta reasignación de hasta el 1% que entonces anunció el ministro Grau, y también se le preguntó si es que finalmente hubo o no intervencionismo electoral por parte del presidente Gabriel Boric ante estas acusaciones de la oposición, lo cual la ministra vocera lo descartó tajantemente. Y también sobre la glosa de libre disposición dijo que nada está escrito en piedra, que por ahora, por el momento, la idea del gobierno es acoger la propuesta de la Comisión de Gasto Público, pero obviamente en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026 esto eventualmente se podría modificar. Ahora es parte de la tramitación y la discusión. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones de la ministra vocera Camila Vallejo. En primer lugar, yo llamaría un debate sin violencia y sin este tipo de ataques personales, sino que centrado en las ideas. Lo que ha hecho el presidente de la República de manera muy clara, atingente, es que en el marco de la discusión de una de las leyes más importantes que discute año a año nuestro Congreso, que es la ley de presupuesto, seamos responsables, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas y decimos que se pueden recortar 6.000 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace? Aseguremos todos y todas ser responsables en términos fiscales y sociales, ¿no? Porque, insisto, es fácil a veces prometer grandes recortes, pero si no se dice cómo, teniendo a la vista las crecientes necesidades sociales de nuestro país, genera obviamente una incertidumbre muy grande. Bueno, vamos a ver también eventualmente, Mati, si es que en el transcurso de esta campaña presidencial, le queda poco para la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast aclara con mayor detalle cómo pretende hacer este recorte presupuestario que tanta polémica, ¿no es cierto?, ha generado. Y también vamos a estar atentos, obviamente, a lo que va a ser la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, donde la glosa de libre disposición, obviamente, también va a ser un tema entre los parlamentarios y, obviamente, el Ejecutivo, que se encuentra presentando también en estos momentos el presupuesto 2026. Bien, vamos a seguir, por cierto, porque además dentro de las propuestas del candidato es una propuesta muy importante, por eso que se hace tanto hincapié en la explicación. Bueno, Colomba, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando en todo caso de presupuesto, porque vamos a revisar ahora la parte económica. ¿En qué consiste finalmente esta ampliación del erario fiscal para el año 2026 que contempla una alza del gasto público de un 1,7%? Natalia Muñoz nos va a entregar todos los detalles. Hola, Nati, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya bien tú lo adelantabas, el crecimiento de 1,7% en el gasto público fue lo que anunció el presidente de la República, Gabriel Boric, con respecto a este presupuesto 2026. Está dentro de las estimaciones que ya habían anunciado los expertos, que decían de que este erario fiscal no podía subir más entre 1 y un 2%. Ahora, eso sí, hay críticas por parte de algunos
algunos expertos que decían de que este crecimiento, si bien se ve acotado, aún así decían de que podría haber sido menor. Esto se da principalmente porque estarían sobreestimados, según lo que nos estaban comentando, tanto la recaudación fiscal para el próximo año, lo que se va a recaudar ahora este 2025 para contar con los recursos para el próximo año, y también que va de la mano por las cifras que conocíamos durante esta jornada del crecimiento económico, que fue correspondiente al mes de agosto, un 0,5%, un crecimiento bastante débil y que estaba por abajo de las estimaciones del mercado, y esto podría repercutir en el crecimiento que vamos a tener para este 2025, según lo que nos comentaban los expertos. Escuchemos entonces qué fue las reacciones con respecto a este anuncio de crecimiento de 1,7%. ¿Qué opinan los expertos y qué opinan también los gremios? Tenemos las reacciones de la CPC y también tenemos por parte de los expertos. Escuchemos. Si bien el incremento del gasto parece moderado, hay una serie de preguntas por responder. Primero, no es claro respecto de qué base se calcula el incremento de gasto, ni cuál será el real ajuste de gasto que compromete la actual administración. Tampoco es claro qué pasa con la deuda de arrastre que se ha discutido en los últimos días, como vivienda y salud, qué nivel alcanzará la deuda pública y qué ocurrirá con la glosa republicana. Estaremos sin duda atentos a los detalles del presupuesto y a la respuesta a estas interrogantes, puesto que la responsabilidad y sostenibilidad fiscal es condición necesaria para el desarrollo del país. Lo ideal hubiese sido esperar un número algo más bajo. Digo esto porque sistemáticamente en los últimos 2 años al menos, ¿no es cierto?, hemos incumplido la regla fiscal, hemos sido menos responsables fiscalmente, y de hecho para este año nosotros estamos proyectando un déficit fiscal que va a estar en torno a 2,5%, bastante por sobre lo que estaba considerándose inicialmente para este año. El contexto es que el crecimiento esperado de la economía para el próximo año es un poquitito más que eso, en torno al 2% aproximadamente, y que por lo tanto, dado ese 2% de crecimiento esperado, siendo este número un poco menor, da la impresión de que es un número relativamente prudente. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado en esto porque la economía chilena, en lo fundamental, es una economía sana. Y este crecimiento de 1,7% en el gasto público, según lo que comentaba el mandatario, es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal que comprometió el Ejecutivo de 1,1% de déficit. Y además agregaba el presidente que con estas medidas van a dejar encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029. Una meta bastante ambiciosa, según lo que nos comentaban los diferentes expertos, y que va a depender bastante del crecimiento que vamos a tener de la economía en los próximos años y también de las medidas que vaya aplicando la nueva administración con respecto a los recortes presupuestarios, donde ahí también hay polémicas al respecto. Ahora sí nos vamos al desglose de este presupuesto 2026 y cuáles fueron las prioridades que fijó el Ejecutivo. Dentro de los principales focos están los aumentos en salud, pensiones, vivienda y seguridad pública. Dentro de las carteras que registran un mayor crecimiento es el Ministerio de Vivienda, con un aumento de 37% durante este periodo de gobierno, lo que según el Ejecutivo permitirá cumplir con más de 260.000 viviendas. Esta partida que crece bastante en medio de la polémica que mantiene, de las deudas que mantiene el Ministerio de Vivienda con los desarrolladores sociales. Le consultábamos al respecto al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Escuchemos. Una cosa son las deudas vencidas y otra cosa son las deudas que tiene cualquier proyecto. Si usted compra una casa a 20 años, el primer año va a tener, le quedan 19. Entonces, depende de que, cuando hablamos de deuda hay que precisar muy bien. ¿Y las deudas vencidas van a quedar pagadas al terminar esta Esperamos que sí, nosotros creemos que sí. Y la responsabilidad social y fiscal es una tarea bastante compleja porque hay que ir priorizando dónde se recorta en algunos puntos y en cuáles se asigna más. Ahora, durante este presupuesto 2026, recordemos que ya habían prometidos también diferentes proyectos que había que ir pagando. Uno de ellos
servicios y donde también se registró un aumento importante, 55% en materia de pensiones. Recordemos de que está comprometido el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos durante el mes de septiembre. Ya se comenzó a pagar para el primer tramo para los pensionados mayores de 82 años, pero esto va a seguir subiendo y sube también en el año 2026 y es por eso también que se registra este aumento importante. Si nos vamos al desglose también de las carteras de salud, va a haber un aumento de 5,6% en los recursos y un 16,7% en el presupuesto de seguridad. ¿Dónde van a estar los recortes según lo que ya adelantaban por parte de la cartera de Hacienda? Porque recordemos que todavía no se va analizando partida por partida. Esto va a ser un trabajo que ya comenzó en el Congreso, pero aún así todavía falta ir viéndolo. Los recortes hasta ahora, según lo que anticipaban, van a ser en las regiones, lo que ha causado molestia en parlamentarios, tanto de la oposición como también del oficialismo. Escuchemos. No tenemos todavía las cifras de cuánto va el recorte. Si nos escucharon o no escucharon esta discusión previa que hubo en las conversaciones anteriores. Si escucharon o no a los gobernadores. Y la rebaja va tanto a gobernadores de oposición como de gobierno. Por ejemplo, nuestro gobernador en Atacama, un gobernador afín al gobierno, pero también nos toca una rebaja importante de acuerdo a lo que se anunció. No vamos a estar disponibles a aprobar un presupuesto en esos términos y vamos a seguir luchando por los recursos para nuestras regiones. Confío en la Comisión de Hacienda de ambas cámaras. Nosotros estamos muy articulados con la senadora Jimena Rincón, porque ella va también a poner los énfasis que son ciudadanos, que tienen que ver no solo con las regiones, que es lo que hoy día estamos reclamando, recursos para la Contraloría, para que se haga un gasto efectivo en esto, en las regiones, en los planes que el gobierno ha ido señalando, y recortar gastos donde no se debe hoy día aprobar porque hay una mala ejecución, pero además, sobre todo, por el mal uso de los recursos en cuanto a contrataciones excesivas, a personal que ha llevado este gobierno. Ahí escuchábamos entonces esta bancada transversal que ya van anunciando de que no van a aprobar el presupuesto tal como está ahora. Eso sí, el ministro de Hacienda tiene que ir presentando y se tiene que ir desglosando esta partida por partida. Durante esta jornada, tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, como también la directora de presupuestos estuvieron y todavía están en el Congreso presentando el informe de finanzas públicas, donde se busca transparentar estas deudas y estos gastos, estos compromisos que tiene el Estado con los proveedores, donde había polémica ahí porque habían pedido los candidatos, específicamente quien inició esta polémica, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que pidió al gobierno transparentar estas deudas. Todos los detalles, por supuesto, nosotros se los estaremos informando porque esto todavía se está analizando, Matei. Así es, y se espera un largo debate. Muchísimas gracias, Natalia Muñoz, con toda la información económica a esta hora de la tarde. Y lo que está ocurriendo en estos momentos, en estos instantes, se está formalizando a 5 integrantes del Tren de Aragua extraditados desde Estados Unidos y presuntamente involucrados en la muerte de Ronald Ojeda. Vamos a conocer todos los detalles junto a María Luisa Carrión. Marilú, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Durante esta jornada, el Ministerio de Seguridad Pública, también el Fiscal Nacional, la PDI, dieron a conocer más detalles sobre la extradición de 5 personas venezolanas desde Estados Unidos a nuestro país. Todas estarían vinculadas al Tren de Aragua y, de hecho, una de ellas también está siendo investigada por el crimen en nuestro país. Ustedes recordarán del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. 5 personas que ya que fueron ingresadas inmediatamente por Gendarmería a la cárcel de alta seguridad Salrepas, el recinto penitenciario de alta seguridad de nuestro país, en celdas individuales, sin contacto entre ellos. Tendrán que usar ropa fiscal, además van a poder salir solo de sus celdas 2 horas al día, celdas individuales, podrán tener visitas sumamente controladas solo con algunos familiares, no van a tener contacto con el mundo exterior. Esto por las preguntas que hacíamos los periodistas en las distintas pautas de prensa durante esta mañana sobre la posibilidad de que estas personas tengan algún contacto dentro de las cárceles
cárceles de alta seguridad de nuestro país y puedan volver a reorganizarse. En eso fueron enfáticas las autoridades. Este vuelo salió desde Miami, Estados Unidos, y gracias a los procesos de extradición con el país norteamericano, llegaron todos a Miami, estaban en distintas cárceles de ese país. Nos explicaban durante esta jornada desde la PDI que algunos de ellos habían sido detenidos al intentar ingresar a Estados Unidos de manera irregular, otros tenían causas pendientes también en Estados Unidos, pero todo gracias a la colaboración entre Chile y Estados Unidos, porque estas 5 personas tenían alerta roja de Interpol, entonces fue más fácil allí identificar a estas personas. Pasaron algunas semanas, algunos meses, y lograron entonces ser extraditados y ya se encuentran en suelo chileno. Llegaron durante la noche de este martes, durante este miércoles fueron formalizados, detenidos sus controles de detención también por las distintas fiscalías, porque no todos tienen sus causas, por ejemplo acá en la región metropolitana, hay algunos que están en el norte del país y otros acá, sobre todo por ejemplo el caso de Ronald Ojeda, uno de ellos tiene su causa acá en la región metropolitana. Escuchemos qué es lo que decían las autoridades durante esta jornada, en particular, por ejemplo, el director de la PDI y también el ministro de Seguridad Pública. Esto es un trabajo articulado, mancomunado de todas las instancias e instituciones que tenemos la tarea de dar tranquilidad y seguridad a Chile y articular a través de los medios de cooperación internacional los vínculos necesarios para poder materializar y concretar la detención. Posteriormente, la reunión de todos ellos en Miami, que estaban todos en centros penitenciarios distintos en Estados Unidos, y su traslado a Chile a través de la cooperación de la Fuerza Aérea de Chile. Como lo dije en mi cuenta pública, en Chile no hay impunidad. Donde estén, los investigaremos, los ubicaremos y los detendremos, no importa dónde estén. El Estado de Chile señaló a Estados Unidos la importancia de la solicitud de extradición que se encontraban pendientes. En dicha reunión, como ya hemos señalado, el Estado de Chile transmitió a Estados Unidos el deseo de que esas personas fueran extraditadas a Chile y no a Venezuela o a un tercer país. Y las razones en esa reunión que el Estado de Chile explicó son las que he señalado recientemente. En Chile, el que incumple la ley, donde se encuentre, nosotros lo vamos a perseguir. En consecuencia, no solo es una credibilidad de las instituciones, tal como ha señalado el director Serna y el fiscal nacional, es también una definición de la política de Estado de Chile, la manera de combatir a organizaciones criminales. ¿Quiénes son estas personas? Tenemos acá parte de también, lamentablemente, su expediente, porque muchos de ellos están siendo investigados por varias causas en nuestro país. El más conocido de ellos es Edgar Benítez, el Fresa, como se le apodaba, y él está vinculado y está siendo investigado al caso de Ronald Ojeda, y también por asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación. Es el caso más llamativo de todas estas personas, o el más simbólico, dado que estaría vinculado a la facción Los Piratas del Tren de Aragua, y está siendo investigado, por supuesto, por el crimen de Ronald Ojeda en nuestro país. Él habría tenido una labor de organización dentro de esta misma organización que habría asesinado y que está siendo investigada. Si bien se valoró su detención, sí fueron enfáticas las autoridades, sobre todo el fiscal nacional, en señalar que aún los líderes de la banda, los autores intelectuales de esto, quienes financiaron también este asesinato, no han sido capturados y todavía permanece su búsqueda. Son 12 personas de 16 las que se habrían situado en el sitio del delito y que ya están entonces tras las rejas en nuestro país. Jesús Goldin, quien está siendo investigado por trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, también Jonaiker Sequera por homicidio calificado, por ejemplo, su caso está en la Fiscalía de Coquimbo, el de Jesús Goldin en la Fiscalía de Antofagasta. Miguel Oyola también por secuestro extorsivo, él también, su caso está en el norte del país, en la Fiscalía de Tarapacá, y Gregoris Cortés también por homicidio calificado, y él sí en el sur de nuestro país, en la Fiscalía de Biobío, según la información entonces que se ha entregado durante esta jornada. ¿Cómo fue la detención de estos sujetos? Nos mencionaban desde la PDI esto y entregaban algunos detalles sobre lo que sucedió en Estados Unidos y la cooperación que hubo en esa materia. Escuchamos. Fueron revisados por un profesional médico, se hizo todo su proceso de ingreso legal a nuestro territorio, se tomó todas las impresiones dactilares, también se pudo hacer un registro de sus tatuajes que servían para los procesos investigativos y luego fueron entregados en Gendarmería, donde hoy permanecen a disposición de los tribunales de justicia.
Ya les mencionaba yo que estos 5 sujetos ya están en el REPAS, como se conoce, y que allí van a tener una situación especial, no van a poder tener contacto con el exterior. Fueron muy enfáticas las autoridades en señalar aquello. De hecho, el contacto con sus familiares no va a ser contacto físico, va a haber estos especie de teléfonos para comunicarse entre un lado y otro. Solo algunas personas se van a poder enrolar a la cárcel de alta seguridad del REPAS en nuestro país. No van a poder tener contacto con el exterior fuera que no fuera su familia. De hecho, las encomiendas que reciben los detenidos, en este caso estos imputados, van a ser totalmente controladas, van a tener que ser revisadas y aprobadas por el reglamento interno. O sea, van a estar bien custodiados, decían las autoridades, incluso 24/7 a través de cámaras de seguridad. Cuando salgan a los patios también va a ser de una manera especial para que no se junten con otros reos o entre ellos mismos no puedan tener ningún tipo de contacto que pueda llevarlos a reorganizarse dentro del recinto penitenciario. Escuchemos qué es lo que decía Gendarmería, quien recibió a estos 5 reos a las 11 de la noche aproximadamente de la jornada de ayer, y así nos explicaba más o menos cuál es la logística que van a estar dentro del recinto penitenciario. Ellos se encuentran aislados en celda de aislamiento y permanente, porque están solos por cada una de las celdas y están absolutamente controlados por cámaras que regulan el comportamiento tanto de día como de noche permanentemente por el personal de la unidad que está obviamente asignado a tecnovigilancia. Ya les decía yo que uno de los imputados, una de las personas que fue detenida en Estados Unidos y extraditada a nuestro país, está siendo investigada al caso del exteniente de Venezuela, Ronald Ojeda. Esa persona está siendo investigada por la Fiscalía ECO a propósito de este caso. Habría tenido un vínculo más bien de organización dentro de esta banda criminal, habría pertenecido a la facción Los Piratas del Tren de Aragua, ingresó a nuestro país, señalaban desde la PDI, en 2023 por un paso no habilitado, estaba de manera irregular y se logró entonces determinar que habría estado en ese sitio del suceso cuando secuestran y luego asesinan lamentablemente a Ronald Ojeda en nuestro país. Sobre este caso en particular se refirió también el fiscal nacional. Ya van 12 detenidos por el crimen de Ronald Ojeda en nuestro país. Escuchemos. No quiero equivocarme. Lo que sí tenemos claro respecto a la cantidad de personas que ya tenemos detenidas en el caso de Ojeda. Por supuesto que son más de 5 hace mucho rato. Deben estar en el torno a los 10 si no me equivoco, pero no quiero cometer un error. Lo que sí está claro es que los autores intelectuales del crimen de Ronald Ojeda todavía están libres. Y esos sujetos todavía no hemos podido formalizarlos y presentarlos ante la justicia, y esa investigación todavía está abierta, particularmente en lo que se refiere a quienes habían encargado ese crimen y quienes lo habrían financiado. 5 personas entonces que fueron extraditadas a nuestro país, que ahora deberán empezar y ver sus procesos judiciales en nuestras fronteras. De hecho, lo decía el ministro Cordero durante esta jornada, que ellos habían solicitado a Estados Unidos, cuando la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos vino a nuestro país, poder enjuiciar a estas personas en Chile, que no sean extraditadas a Venezuela. Lo dijo de manera específica el ministro Cordero durante esta jornada, ni a otro país que los requiera, sino que querían que vinieran estas 5 personas a nuestro país y sean juzgadas acá en los tribunales chilenos, tal como va a ocurrir entonces desde ahora en adelante cuando comiencen estos procesos judiciales. Muy bien, María Luisa, seguimos atentos entonces a esta audiencia de formalización que todavía tiene para largo, pero que está finalmente con estas 5 personas extraditadas desde Estados Unidos. Hacemos un alto cuando son las 6 de la tarde con 7 minutos, contándoles que a esta hora la temperatura en la capital es de 28 grados con 2 décimas, cielos absolutamente despejados, 29 grados fue la máxima y para mañana se esperan 31 grados de temperatura. Hacemos un alto y ya. El gobierno anunció la suspensión momentánea de la consulta indígena. Es uno de los temas que vamos a tratar aquí en el estudio con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que está ya en nuestra mesa de trabajo. Subsecretario, muchísimas gracias por acompañarnos. No es ese el único tema en todo caso. Bienvenido. Muchas gracias, Matilde. No, aquí disponibles para poder conversar de una materia tan importante para el sur de Chile, pero en general para el país. Sí, porque tenemos varios temas además de lo de la consulta indígena, y el primero tiene que ver con lo que está ocurriendo con estos 5 extraditados que vienen de Estados Unidos acusados de la participación de el asesinato y secuestro de Ronald Ojeda. Se está realizando la audiencia. ¿Cuál es la importancia de que ese proceso se lleve a cabo acá? Yo creo que el gobierno ha estado permanentemente
conectando a las diferentes policías y agencias de inteligencia a nivel latinoamericano para poder encontrar a todas las personas que cometen delitos en suelo nacional. Son delitos de alta connotación pública, son delitos que afectan profundamente a la ciudadanía y por lo tanto las capacidades que ha demostrado el gobierno de Chile de poder generar relaciones internacionales para combatir el crimen organizado creo que se demuestra con este tipo de extradiciones. Son personas de alta peligrosidad que fueron encontradas en diferentes países y que hoy día están en la cárcel de alta seguridad a la espera de que la justicia chilena los pueda procesar. Yo creo que es fundamental que estas personas cumplan por los delitos que han cometido y que se pongan a disposición de la justicia y esperemos que se puedan obtener mayores antecedentes también de los delitos por los cuales están siendo acusados. Es un caso que es bien delicado porque no solamente tiene esta raíz criminal en la criminalidad organizada, sino que puede tener una raigambre política y desde esa perspectiva con un país donde además ya no tenemos prácticamente relaciones diplomáticas, pese a que Chile no las cortó Venezuela en la práctica. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se tensionan las relaciones? ¿Cuál es el estado de las relaciones que hay hoy entre ambos países? Bueno, el presidente Gabriel Boric ha sido muy claro en fijar los límites de la política exterior. La manera en que tiene Chile y comprende las relaciones exteriores como una política de Estado. Por lo tanto, las relaciones con todo el resto de los países se basan en los principios del derecho internacional, de la colaboración y también de la autonomía de cada uno de los pueblos a definir su propio camino. En ese sentido, nosotros, pese a las diferentes adversidades que podamos encontrar en algunos de los países, continuamos contribuyendo y colaborando con todos los tipos de investigaciones que sean necesarios para combatir el crimen organizado, que es lo que está enfocado este gobierno. Hemos dicho que el crimen organizado no se puede vencer sin la colaboración internacional. Por ejemplo, a propósito de la frontera y el control de las fronteras, con Bolivia hemos firmado un convenio de colaboración para poder reconducir a migrantes que pasan por pasos irregulares y que son pesquisados a 10 kilómetros de la frontera, cosa que antes no teníamos ese tipo de herramientas y que está siendo muy efectiva, que nos está permitiendo reducir los pasos irregulares en un 48%. Por lo tanto, la colaboración y la cooperación internacional son fundamentales para que vamos poniendo orden, no solamente en nuestro país, dentro de nuestra frontera, sino que también se combatan a estas verdaderas mafias y empresas transnacionales como son el Tren de Aragua. Recuerde usted que se pillaron a más de 50 personas que eran testaferros que movían cerca de 13 millones de dólares, los cuales hoy día también están cumpliendo frente a la justicia. Entonces, no solamente hay que perseguir a los que ejecutan los crímenes más horribles en este país, sino que también hay que perseguir la ruta del dinero y en eso también estamos insistiendo a propósito del debate que se instala hoy día, que el ministro Cordero dice que al parecer hay gente que defiende el secreto bancario como si fuese un dogma. Y nosotros lo que queremos es perseguir la ruta precisamente del dinero que mueven el Tren de Aragua y cualquier otro tipo de grupo criminal, porque a través de la remesa uno puede identificar de mejor manera quiénes son los que ganan con toda esta actividad delictual. El ex director del Servicio de Impuestos Internos no contribuyó mucho a ese debate. Bueno, pero yo creo que tenemos un ministro de Seguridad y un Ministerio de Seguridad que está contribuyendo bastante a un debate, digamos, mucho más elevado y también a que podamos combatir efectivamente el crimen organizado, que es lo que estamos centrados, más allá de cualquier tipo de, claro, pero se deja caer de apreciación cuando se está fuera del Ejecutivo. Él lo hizo desde dentro, en todo caso, inicialmente. Pero ¿sobre qué se refiere usted? Sobre que el exdirector del Servicio de Impuestos Internos dijo que con las falencias, digamos, y que había, era difícil resguardar el secreto bancario si se filtraban, si funcionarios del servicio tenían acceso a información sensible. Pero bueno, igual es atendible y es razonable que todas las personas siempre puedan, frente a los cambios, mostrar aprensión, levantar alerta, pero... Ya, pero si fuese por eso no haríamos cambios, ¿me entiendes? Yo creo que siempre va a haber una resistencia a los cambios, siempre van a haber alertas que levantar, pero es mejor mejorar, modernizar y avanzar en el combate al crimen organizado que quedarnos con lo que tenemos y con las herramientas actuales. Subsecretario. De hecho, este gobierno ha promulgado más de 70 leyes en favor de la seguridad precisamente porque no nos podíamos quedar donde estábamos. Tenemos que mejorar. ¿En qué estado están las relaciones no a nivel gubernamental, pero sí de las policías con Venezuela? ¿Hay algún tipo de relación y colaboración todavía? Yo creo que esas materias son bien sensibles y se manejan a nivel de la reserva necesaria. El Ministerio de Seguridad podrá dar cuenta de lo que está haciendo
las policías y sus investigaciones que se manejan con este carácter, porque precisamente cualquier tipo de información a veces afecta a los propios tipos de investigaciones, y eso el ministro Cordero también ha sido bien enfático. Él dice, hay información que yo puedo comentar y hay otra información que no puedo comentar, precisamente porque lo que queremos es encontrar a quienes delinquen, y evidentemente que para encontrar a quienes delinquen tiene que haber colaboración de todas las partes. Bueno, sentado ahí mismo, ayer el ministro Cordero no quiso, o sea, no pudo, porque todavía no se había dado a conocer el presupuesto, efectivamente sí, estar contento o no. Le pregunto a usted, es prácticamente un poco menos del 20% lo que se va a destinar a seguridad. ¿Cómo, digamos, se trabaja con un monto así? ¿Es lo que se necesita? Estamos en una época de restricciones. ¿Hubo restricción también en este ámbito, pese a todas las necesidades que hay? O sea, yo creo que los chilenos y las chilenas valoran mucho la responsabilidad, y yo creo que lo vienen explicitando o hablando en las urnas de forma bien sistemática durante todos estos años. Ahora, que a veces no se les quiera atender o no se les quiera escuchar de lo que está pidiendo el pueblo de Chile, es otra cosa, pero yo creo que tenemos que estar más atentos a la manera en que el pueblo de Chile ha venido votando. ¿Y por qué ha votado? Por responsabilidad. Y el gobierno de Chile y el presidente Gabriel Boric lo que le ofrecen al pueblo de Chile durante estos 4 años son leyes de presupuesto que son responsables fiscalmente, pero que al mismo tiempo son responsables socialmente. Crecen en un 55% en nuestro periodo gubernamental el financiamiento para las pensiones, en 30% la salud, en 16% la seguridad, por supuesto, porque son las prioridades de los chilenos y las chilenas. Entonces, yo creo que los chilenos y las chilenas saben valorar cuando hay una política pública que ofrece cambios, que ofrece mejoras, pero que tampoco tira la casa por la ventana porque no tenemos cómo. Y de hecho, los chilenos y las chilenas todas saben cuidar muy bien su presupuesto para poder llegar a fin de mes. Y este gobierno ha estado preocupado de ello. Mejorando el crecimiento económico, reactivándolo, volviendo a hacer crecer a este país, que no era algo que estaba dado el 2022. Recuerda usted que decían que la economía se iba a sobrecalentar, que íbamos a vivir una recesión. Nos anunciaban todas las pesadillas del apocalipsis. Finalmente esas se vencieron, avanzamos, estamos creciendo, redujimos la inflación, estamos reduciendo el desempleo ahora a propósito del último informe trimestral del INE. Con una tasa de población económicamente activa que crece por sobre el 60%, que es un dato no menor, que a veces no se toma en consideración. O sea, tenemos más personas buscando trabajo, se está creciendo. Entonces yo creo que hemos puesto en dinamismo a la economía y tenemos un presupuesto que se ajusta a ello, a nuestra realidad, y que por supuesto tiene que cumplir los compromisos sociales con responsabilidad, pero al mismo tiempo mejorar la vida de los chilenos. El sueldo mínimo también es otro elemento con el cual del gobierno del presidente Gabriel Boric ha estado permanentemente preocupado, porque fíjese usted qué distinto sería, Matilde, si viéramos los indicadores o los récords que está rompiendo la Bolsa de Comercio, a propósito de los buenos resultados que está obteniendo, o viéramos los récords en exportación que está teniendo este país, a propósito de la buena situación económica, pero si los sueldos no hubiesen crecido, creo que se produciría bastante malestar. El clima electoral ayuda poco a los debates y a los debates grandes y a este debate en particular de la ley de presupuesto. ¿Cuánto ayudó que el presidente nombrara las políticas que se están debatiendo en la campaña electoral? O sea, el presidente es el líder de esta nación que ganó democráticamente sus elecciones y venció a su contendor. Lo venció. Y el pueblo de Chile eligió al presidente Gabriel Boric precisamente porque confía en que él conduzca los destinos de la nación. Y cuando hay debates dentro del país, que el presidente observa que no tienen ningún tipo de asidero, el presidente puede referirse a ellos como a cualquier otro tipo de debate. Yo no entiendo en qué momento, Matilde, se ha instalado la crítica. O sea, la política de qué se trata es de hablar y opinar de los elementos que ocurren en la polis, en la ciudad, en lo que nos acontece y lo que nos afecta a todos. O sea, ¿desde cuándo se ha instalado que el presidente de la República ahora no pueda emitir opiniones políticas o los actores políticos de gobierno no puedan emitir opiniones políticas? Yo encuentro que se está exagerando esto, se está dramatizando demasiado, porque el presidente tiene que hacerse cargo de los destinos de la nación, está preocupado por el pueblo de Chile, que lo eligió en la urna, y por lo tanto tiene que referirse o indicar algunas de las medidas que no tienen ningún tipo de asidero ni posibilidad de ser implementadas. Vamos a lo que nos convocaba inicialmente, porque ahí claramente se pueden presentar problemas o los planes iniciales a lo mejor no terminan
cómo era la idea original, y me refiero a la consulta indígena que se enmarca en esta Comisión para la Paz y el Entendimiento durante la que usted trabajó, dirigió. Y a partir de su salida, de acuerdo a las personas que están trabajando en la zona, en específico del diputado Joanet, eso comenzó a desmoronarse. Y que la suspensión de la consulta indígena es uno de las consecuencias de este desmoronamiento. Lo primero, ¿se desmorona todo lo trabajado con su salida, subsecretario? Yo creo que lo único que se puede desmoronar es lo que se construye a la rápida y improvisando. Y acá lo que hemos hecho durante estos 4 años es construir lento y planificadamente todos los pasos que hemos dado en la zona sur. Es importante también que la ciudadanía comprenda que los procesos de paz, de diálogo, en cualquier país del mundo, en la relación que tienen con los pueblos indígenas, son procesos que se abordan como políticas de Estado y que por lo tanto tienen que recorrer un camino largo que trasciende al periodo gubernamental actual de los 4 años. Nueva Zelanda lo hizo de esa manera cuando se arremangó la manga y se propuso decir vamos a trabajar todos juntos en una política de largo plazo. 10 años, 15 años, 3, 4 gobiernos tardaron en encaminar la relación con el pueblo maorí. En Canadá se ha hecho lo propio. Independiente de los cambios de gobierno, se ha tenido una política permanente y estable hacia los pueblos indígenas. Nosotros nos pusimos de acuerdo en un grupo que era bastante diverso a propósito del mandato del presidente Gabriel Boric. Fue prácticamente unánime. Claro, pero nos pusimos de acuerdo porque queremos ofrecerle al país, una ruta de Estado con la cual continuar y al pueblo mapuche un actor más ordenado con el cual interactuar, que no le esté cambiando los criterios cada 4 años. La restitución de tierra es central en el tema del conflicto en la Araucanía, o sea, en la zona sur, porque no solo la Araucanía, de hecho eran 4 regiones las que contempla esta consulta indígena. Y claramente son muchísimas comunidades. Más de 4.000. Más de 4.000, no se podía consultar a todas, se les hace esta propuesta. Pero quedaron muy disconformes las comunidades porque no se sienten representadas. Comenzaron los problemas una vez que prácticamente se hace el anuncio, porque no se sintieron parte, y entendemos que son muchas, pero ¿cómo se hace y por qué se detiene un proceso que finalmente, desde que comenzó, venía con el peligro de que pudiera desmoronarse? Sí, no, mire, primero nada se desmorona, una pausa en el camino para poder revincularnos, volver a atender las dudas legítimas que tienen las comunidades indígenas sobre la materia a consultar, es algo que ocurre permanentemente en las consultas indígenas. Pasa que todo lo que ocurre en la Araucanía habitualmente se exacerba. Y se ve como que este es el final del camino, como que aquí se derrumbó todo, porque tenemos experiencias un poco traumáticas, ¿cierto?, en relación a la relación de los gobiernos, los estados, en la zona sur. Pero bueno, en este básicamente caso, aquí hay una cosa no es bien así. concreta, porque hay una gran posibilidad de que el próximo gobierno no sea del color político del actual. Incluso, es más, también hay una posibilidad grande de que sea José Antonio Kast, republicano. Los republicanos fueron los únicos que rechazaron las conclusiones a las que llegó la Comisión. Yo confío en la responsabilidad con la cual viene votando el pueblo de Chile, entonces no me atrevería a decir cuál es el pronóstico de la urna. No me atrevería a decir cuál es el pronóstico de las urnas. Yo creo que el pronóstico de la urna va a ser la responsabilidad, tal cual como el pueblo de Chile viene votando habitualmente, es cosa de verlo. Ahora, por lo tanto, yo no me atrevería a un pronóstico en la urna. Y creo que cualquier parte que se esté dando por ganadora puede terminar lamentándolo. Ya, lo veo bien optimista. Por lo tanto, es que no es optimismo. Yo me refiero a que el pueblo de Chile vota por posiciones que ofrecen cambios progresivos y paulatinos en el tiempo, reformas predecibles, y creo que eso es lo que nosotros hemos visto hacia atrás. Lo que está ofreciendo esta comisión y esta consulta es lo mismo. Un camino que sea progresivo de cambios, que ofrezca certeza a las comunidades indígenas, que le ofrezca certeza a todos los actores locales. Si fuimos muy deprisa, yo creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica. Quizás como terminó la comisión, nosotros dentro de nuestro periodo gubernamental queríamos lograr tener la consulta también terminada. Pero no hay que apurar a veces el tranco y es bueno poner una pausa, revincularnos con las comunidades, aclarar sus dudas, porque cuando uno conversa con los dirigentes de la zona y uno les explica con mayor profundidad y detenimiento las medidas que queremos consultar, todos terminan diciendo, ¿sabe qué? Son buenas las medidas. Entonces, no es verdad que todas las comunidades estén en contra. De hecho, nosotros conversamos permanentemente
y tenemos diálogos permanentes. Este solo año tenemos 390 diálogos a propósito del plan Buen Vivir. ¿Quién le va a dar continuidad a este plan antes de que se, digamos, continúa con el próximo gobierno, si eventualmente es o no es del signo político del que realiza la propuesta? Sí, la continuidad. Primero hay una unidad de seguimiento que se ha instalado dentro del Ministerio del Interior, que es algo bien novedoso y que se ha valorado de forma bien transversal, es que en el fondo después de una comisión el gran temor que había era que siempre quedaban guardadas en un cajón. En este caso, las recomendaciones se comenzaron a implementar. Hay un proyecto de reconocimiento constitucional ingresado en el Congreso, que estamos en conversación y esperamos que se active lo más pronto posible. Hay un proyecto sobre víctimas de la violencia rural. Estaba la consulta sobre el nuevo sistema de tierras indígenas y otras medidas más que la unidad de seguimiento va a estar permanentemente ejecutando. Y eso va a continuar durante el presupuesto del 2026 y por lo tanto los gobiernos que vengan van a poder tener una ruta clara con la cual seguir y no tener que inventar la rueda nuevamente en marzo, porque lo que pasaba, Matilde, y esto es muy importante, que cuando usted iba a conversar con las comunidades indígenas, te decían que estaban cansados del cambio y la alternancia democrática, porque cada 4 años les cambiaban los criterios con los cuales iban a abordar las políticas de tierra, las políticas de desarrollo indígena. En este caso, por primera vez, un gobierno en marzo va a tener una ruta que es transversalmente válida para todas las partes y que puede continuarse implementando. ¿Y qué pasa si ese gobierno es del signo político que fue el único que se opuso? Es que yo creo que yo no me puedo hacer cargo de lo que vaya a hacer un gobierno a partir de marzo. Nosotros tenemos que trabajar de buena fe. Ya, por eso te dice, a lo mejor nos apuramos, pero tal vez valía la pena apurarse. O sea, a veces, pero tenemos que también, nosotros conversamos mucho con los otros países que han logrado encaminar este tipo de relaciones. Entonces, y no es rápido. Entonces nosotros no estamos disponibles a apurar un tranco o pensar que el camino de progreso es lineal. Todas las políticas, de hecho hay un paper de libertad y desarrollo que le invito a leer donde comparan la política, para que no digan que en el fondo voy a citar paper de mi lado, de libertad y desarrollo, que comparan las políticas de los pueblos indígenas de los estados en Nueva Zelanda, en Australia y en Canadá. Y son problemas que los estados tienen que aprender, a que son complejos y son complejos permanentemente. No tienen un fin óptimo. Siempre hay que ir administrando esa complejidad, pero tienes que tener una ruta clara que atraviese los gobiernos. Si no logras eso, siempre vas a tener más complejidad que la que ya tienes que administrar con una ruta clara de Estado. Entonces, en eso estamos apuntando. Estamos seguros que podemos generar un diálogo más profundo con las comunidades. Vamos a atender sus precauciones y la desconfianza lógica que puede producir cualquier tipo de cambio. Y estoy seguro que en la medida que las medidas se divulguen de mejor manera, las comprendan de mejor manera, a la Comisión le tardó 22 meses en llegar a esta conclusión. Entonces, no son materias tan fáciles de digerir, pero con tiempo se puede. Y nosotros lo que nos proponemos es que si se logra retomar cierto, la consulta, podamos entregarle un buen informe claro y sistematizado al gobierno que venga, independiente del color político que sea. Usted dice si se puede realizar esta consulta, pero la consulta se anuncia la suspensión, pero no se anuncia cuándo pudiera retomarse y al gobierno le quedan 6 meses. Sí, es que anunciamos la suspensión, pero al mismo tiempo durante esta suspensión se van a producir muchos diálogos territoriales con las dirigencias que en el fondo van en paralelo a la consulta, ¿vale? La consulta es el proceso formal, la suspensión es el proceso formal, pero el diálogo no se detiene. Estamos en un permanente diálogo. De hecho, quiero decirle que en la región de la Araucanía hemos hecho miles de diálogos durante estos 4 años que nos han permitido agilizar una inversión como no se había visto antes en los territorios más azotados por la violencia, que muchas veces en Santiago se desconoce. Nosotros en 2022 recibimos una región completamente deprimida, con unas tasas de violencia que en esta misma fecha, a septiembre del 2021, eran cerca de 1.200 hechos de violencia. En el 2022 cerca de 800, en el 2023 fuimos bajando a 700, 2024 a 400. Hoy día, Matilde, personas condenadas. Hoy día, Matilde, estamos en 246 hechos de violencia, que es una cifra similar al año 2017. Además, le quiero decir que el Plan Buen Vivir ha invertido este año 390.000 millones de pesos para poder generar mayor infraestructura. Estamos batiendo los récords en arranques de agua potable, en caminos rurales, más de 1.800 kilómetros construidos. Inauguramos un banco estado en la comuna de Ercilla. Acabamos de refaccionar su plaza y su avenida principal. Estamos construyendo el primer proyecto de vivienda en Tirúa, en una zona donde el Estado se había retirado por completo, ha vuelto a estar presente.
la consolidación de la paz, la seguridad, también pasa por el desarrollo territorial. Y en eso hemos estado enfocados, arremangándonos las mangas y en terreno trabajando. Pasa que a veces esas cosas no son noticias, pero la Araucanía, ni la zona, ni la provincia de Arauco son lo mismo de cómo la recibimos nosotros el 2022 con el presidente Gabriel Boric, y eso ha sido a partir del diálogo permanente con las comunidades indígenas. Entonces, cuando salen declaraciones en medio que se opongan a una medida u otra, no quiere decir que todas las comunidades estén en oposición a eso. De que sigue el terrorismo en la Araucanía, de que el plan Buen Vivir, nunca nadie más supo de qué se trataba. ¿A qué atribuye eso? Porque se lo he escuchado al gobernador, se lo he escuchado, hablaba recién de que el diputado Joanet, entre comillas, lo echa de menos, pero también es muy crítico respecto a todo lo que ha ocurrido durante este gobierno, que dice que ha perpetuado todo lo que estaba ocurriendo en la Araucanía. Sí, mire, llevo 4 años escuchando las mismas declaraciones de los mismos interlocutores, las mismas. Yo creo que ellos no movieron su posición y yo creo que la región de la Araucanía es distinta al 2022 y sería taparnos los ojos con una venda, no verlo. O sea, nosotros vimos en las situaciones que estaban comunas tan representativas como Ercilla y Tirúa. Es por eso pongo un ejemplo de la provincia de Arauco, que es la comuna que mayor tasa de violencia vivió en los últimos 10 años, o la comuna de Ercilla, que es la comuna de Mayeco, que vivió la mayor tasa de violencia en los últimos 10 años, para poner comparativas de largo plazo. En ambas no habían proyectos, Matilde, no había acompañamiento de los municipios ni de los gobiernos locales. Hoy día tenemos proyectos ejecutándose, mejoras concretas como en la caleta de Quidico, como el Banco Estado en Ercilla, el Banco Estado. O sea, estoy hablando de ese tipo de materias tan sensibles como esa, y al mismo tiempo una cartera de inversión que nos va a permitir tener sistemas de salud nuevos, agua potable nuevos, caminos nuevos, etcétera. Entonces, cuando ellos dicen acá en Santiago... El fracaso total de la política del presidente Gabriel Boric. O sea, ¿cómo miden el éxito entonces ellos y cómo miden el fracaso? Porque si lo que nosotros recibimos fue un éxito en marzo del 2022, o sea, yo creo que estamos perdiendo completamente las proporciones. Hoy día, insisto, estamos con 246 hechos de violencia rural a septiembre del 2025, el 2021 eran 1.200. Tenemos mayor inversión pública circulando por las comunas que más lo necesitaban y que más violencia había. Y tenemos diálogo permanente con las comunidades que nos permiten tener hoy día también una ruta con la cual poder enfocarnos y avanzar. No vamos a entregar la región de la Araucanía ni la provincia de Arauco en la misma situación que nosotros la recibimos, las vamos a encontrar, las vamos a recibir, a entregar mucho mejor, en mucho mejores condiciones y además con carteras de proyectos en lugares donde no había ni siquiera un solo proyecto. Y eso es lo que ha hecho el presidente la gestión del presidente Gabriel Boric. Que en el tema de la consulta indígena es una suspensión y que no finalizó. Así es una suspensión. Es un procedimiento normal. Mire, no hay que dramatizar. Hacemos consultas indígenas permanentemente, aunque la ciudadanía no lo conoce, pero con los CEOL a propósito del litio o Cabo Forward en Magallanes, y a veces le ponemos pausa para poder acordar de mejor manera la manera en que vamos a dialogar con las comunidades. ¿No lo ven como un fracaso? Es que yo creo que fracaso es cuando tú repliegas el estado y la inversión del Estado de las zonas de rezago, cuando tú no eres capaz de establecer un diálogo y ofrecer una ruta de Estado a las comunidades indígenas. Yo creo que eso es un fracaso. Y aquí estamos completamente en la posición distinta. Hemos ofrecido mayor inversión pública, estamos en un diálogo permanente, estamos ofreciendo una ruta de Estado, hemos mejorado la seguridad en la zona, hay más actividad económica, mayor productividad de los agricultores, batiendo exportaciones. Quizás ellos no lo dicen, ¿no? Porque tendrían que dar algún tipo de punto al gobierno, pero me gustaría que alguna vez se les preguntara también a los agricultores de Mayeco o a la industria forestal cómo ha mejorado también su posicionamiento en la región y cómo las personas han ido encontrando nuevas formas de producción. Se ha activado el turismo rural. Tuvimos la primera cumbre de turismo internacional en Melipeuco hace poquito. Más de 2.000 personas reunidas a propósito del turismo en la región de la Araucanía. Eso no era así el 2022, Matilde. Entonces, ¿cómo vamos a medir el éxito y el fracaso? Bueno, ahí usted dice que la ciudadanía es sabia. La ciudadanía es sabia y estoy muy seguro que en noviembre va a ratificar esa sabiduría, tanto en la región de la Araucanía como en todo el país. Vamos a ver, muchísimas gracias, subsecretario Víctor Ramos, subsecretario del Interior. Nos quedó el tema de la toma en Quilpué, pero bueno, será para otra cosa. Será para otra cosa. Así que muchísimas gracias por estar aquí en la sala de redacción de CNN Chile. No, gracias a ti, Matilde. Diversas reacciones ha generado la filtración
de una parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía respecto a la desaparecida Julia Chuñil. La abogada que está investigando el caso, la abogada de la familia, acusa que hay información que no se está entregando. Vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez para conocer la respuesta de las autoridades frente a este emplazamiento. Catalina, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, a esta hora de la jornada se desarrolla una marcha, una manifestación por las principales calles de la comuna de Temuco. Todo esto en rechazo de alguna otra forma, Mati, a lo que ha estado ocurriendo con el caso de Julia Chuñil. Recordemos que ella se extravió el pasado 8 de noviembre del 2024 cuando fue a buscar a sus animales y en extrañas circunstancias se le pierde el rastro. Hay una investigación en curso. Recordemos además que, según lo estableció también la Fiscalía, la investigación es de carácter reservado, por lo tanto no se han entregado mayores detalles. Sin embargo, hay una información que sí se dio a conocer durante estos últimos días, en donde una de las abogadas querellantes habría accedido a una información que daría cuenta de una eventual interceptación telefónica, en donde se señala que una de las personas aparentemente sospechosas en este caso sabría que el cuerpo de Julia Chuñil lo habrían quemado. Eso ha generado bastantes repercusiones, evidentemente, convocatorias que se han efectuado en distintas zonas de nuestro país. Inclusive a esta hora de la jornada también se desarrolla otro encuentro en la plaza de Valdivia, en la región de Los Ríos, para exigir justicia, para exigir también verdad, según lo que mencionan los manifestantes. Esta convocatoria comenzó a eso de las 6 de la tarde. Me atrevo a decir que hay aproximadamente unas 300 personas manifestándose a esta hora de la jornada en Temuco. Hay una investigación, Mati, que lleva adelante la Fiscalía, evidentemente con el apoyo, con el trabajo de las policías también. Sin embargo, no se ha entregado mayor información al respecto, y eso es lo que también genera bastante molestia en los manifestantes. Respecto de este punto que yo te comentaba, de esta eventual filtración, que así fue catalogado también por la Fiscalía Nacional, se refirió al respecto el fiscal Ángel Valencia durante esta jornada. Pasemos a revisar parte de aquello. Lo que hay es una nota de prensa que después es replicada por distintos medios, que daría cuenta de un antecedente que en principio sería también un antecedente parcial, supuestamente procedente de los antecedentes de la investigación. No puedo ni confirmar ni rechazar la existencia de un antecedente como usted señala, porque la investigación es reservada, pero me parece que lo que se ha publicado por la prensa no refleja de manera alguna, puedo afirmarlo con seriedad, el contenido íntegro de la investigación, que es bastante más compleja que eso y que está vigente. Si algo atenta o algo no contribuye al éxito de la investigación, es estar revelando antecedentes. Lo insisto, aún en el caso de ser efectivo, sería incluso muy parcial, e incluso me atrevo a decir que también muy sesgado del contenido de esa investigación, que está vigente, que es un hecho grave, en el cual hay múltiples hipótesis de investigación o de explicación. La dirigente, la activista medioambiental Julia Chuñil, Mati, se extravió el pasado 8 de noviembre de 2024. Todo esto en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos, cuando ella se dirigía hasta el predio Reserva Cora número 1 en búsqueda de sus animales extraviados. En ese contexto, entonces, es que se le pierde el rastro en extrañas circunstancias. Han habido testimonios, declaraciones por parte de la familia en torno a las hipótesis. Acá no se puede descartar ninguna hipótesis de lo que habría ocurrido aquel día. Sin embargo, lo que genera bastante molestia, por un lado, es esta filtración, eventual filtración, ¿cierto? Que se divulga rápidamente por los medios de comunicación. Sin embargo, tal como lo escuchábamos recientemente, el fiscal nacional Ángel Valencia señala que sería una filtración no completa y que correspondería eventualmente o sería parte de una solicitud que habría hecho uno de los fiscales que está siendo parte de esta investigación. Tenemos también impresiones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, dando cuenta entonces de que este es un caso de extrema gravedad y que están también trabajando fuertemente con las policías para poder esclarecer lo que habría ocurrido aquel día. Vamos a revisar aquellas impresiones.
La desaparición de Julia Chuñil es un hecho y ha sido un hecho de extrema gravedad. Y por la misma razón, el gobierno dispuso colaboración y apoyo concreto a la investigación que abrió el Ministerio Público, particularmente los equipos de la PDI. Obviamente es el Ministerio Público el que tiene que, obviamente, aclarar algo que ha sido trascendido y filtración de la prensa en materia de parte de la investigación. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre aquello, sí el Ministerio Público, pero reforzar que desde el Poder Ejecutivo, ante este hecho de máxima gravedad esperamos que la investigación dé cuanto antes un resultado para saber efectivamente dónde está Julia Chuñil. Bueno, una manifestación que se está desarrollando en estos instantes por las calles de Temuco en busca de poder tener más antecedentes respecto a esta desaparición que ya lleva bastante tiempo. Así que muchísimas gracias, Catalina. Nos quedamos entonces con esa imagen de lo que está ocurriendo a esta hora en Temuco. Contamos hasta ahora que el cuarto juzgado de garantía rechazó la solicitud de la Fiscalía para cambiar la medida cautelar que pesa sobre Jorge Valdivia, el futbolista acusado por delitos sexuales. Bueno, recordemos, él está con la firma mensual y arresto nocturno. Bueno, se lo buscaba cambiar a prisión preventiva, eso fue denegado. ¿Por qué? Miguel Ángel Araya nos va a contar más detalles. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, una audiencia que se realizó durante esta jornada ahí en el Centro de Justicia de Santiago, más específicamente en el cuarto juzgado de garantía, donde debió presentarse el exfutbolista Jorge Valdivia, luego de que el Ministerio Público citara esta audiencia de revisión de medidas cautelares, por lo que podría haber sido una infracción a las medidas cautelares con las que ya se encontraba el imputado por 2 delitos de violación. Recordemos que él está siendo investigado por 2 delitos de violación luego de las denuncias que presentaron 2 mujeres en su contra. La audiencia se realizó cerca de las 11:30 de la mañana y se extendió por cerca de 1 hora, poco más de 1 hora, casi 1 hora y media, donde se debatieron entonces la intensificación de las medidas cautelares de Jorge Valdivia. Estaba solicitando el Ministerio Público y la parte querellante la prisión preventiva del deportista. Sin embargo, esto no fue concedido por el tribunal, ya que la magistrada consideró que no era necesario intensificar las medidas cautelares. ¿Por qué se llegó a esta instancia? Porque el día pasado 13 de septiembre, un sábado 13 de septiembre, Jorge Valdivia se habría encontrado con una de sus denunciantes, con la segunda denunciante, pero que si revisamos los hechos en tiempo cronológico, sería esta primera presunta víctima de violación. Se encontraron en pleno centro de Santiago, en el sector del barrio París-Londres, en una feria que se está realizando los fines de semana, y es en ese entonces que, según quedó registrado en cámaras de seguridad, Jorge Valdivia entonces se habría encontrado con esta persona y la habría increpado, según el relato que ella entrega al ente persecutor. Sin embargo, no fue suficiente para que el tribunal decretara una medida más intensa, una medida cautelar más intensa, con las que ya se encuentran, que son arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y también la prohibición de acercarse a las presuntas víctimas. Y por lo tanto, él se mantendrá con estas mismas medidas cautelares luego de la definición que ha hecho la justicia durante esta jornada. Pudimos conversar con el fiscal a cargo del caso que realizó los alegatos durante esta mañana. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. Hubo un primer encuentro en una vía pública donde la víctima se da cuenta de la presencia del imputado, pero entiende que es algo casual. Si lo relevante es lo que ocurre después, aproximadamente 2 horas, en que de nuevo en la vía pública, y esto es lo que se ve en la imagen, el imputado al parecer se le advierte que está la víctima, por eso entendemos que se da vuelta, y en vez de retirarse, como ocurre en general con cualquier imputado, que se le dice usted tiene prohibición de aproximarse, generalmente se le dice si usted la ve cruza al frente, él lo que hace, se para, la espera, la mira, y la víctima señala que además le señala, la increpa públicamente.
También tuvimos declaraciones por parte de la abogada defensora Paula Vial, quien defiende a Jorge Valdivia. Ella señaló, no desconoció que Jorge Valdivia se encontrara en ese lugar durante esa jornada, sin embargo descartó que hubiese algún tipo de enfrentamiento o de improperios, como fue el relato que le entregó la víctima al Ministerio Público, sino que se trató de un encuentro sin intenciones, un encuentro donde se toparon finalmente por coincidencia en esta feria que se estaba realizando en el sector París con Londres, y que por lo tanto él no estaba buscando a la víctima, no la estaba persiguiendo ni acosando, sino que fue algo fortuito, y por lo tanto así también lo consideró la magistrada. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones entonces de la abogada defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial. Yo creo que todos ustedes están equivocados, yo no he visto esas imágenes ni públicas ni privadamente. Lo único que ocurre es que ellos coinciden y van en paralelo en una calle, él se detiene, es la propia denunciante la que avanza, él se da cuenta de que es ella y se da la vuelta y se va y se retira. Por eso estoy diciendo que las imágenes valen más que esas palabras, y lo que se ve en las imágenes es lo que estoy relatando. Y eso es lo que fue suficiente para la magistrada para entender que no hay incumplimiento y que por lo tanto no se requiere ninguna otra cautelar más gravosa, y mucho menos la prisión preventiva que se pedía solo con este antecedente. Bueno, según el relato y según lo que se apreciaba en las imágenes, corría el rumor de que una de las personas que acompañaba a Jorge Valdivia en esta feria era Maite Orsini, quien, recordemos, parlamentaria, que hace pocos meses atrás hizo pública su relación con Jorge Valdivia. Hasta el día de hoy no se sabe si esa relación continúa, pero lo cierto es que ella descartó haber estado ese día con el exfutbolista de Colo-Colo. Señaló, de hecho, que ella no estuvo en aquel lugar el 13 de septiembre pasado, y que por lo tanto no tenía ningún conocimiento de que Jorge Valdivia se hubiese encontrado entonces con esta denunciante, y que de hecho entonces ella descartaba de plano ser una de las personas que se ven en estas imágenes. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones que entregó la parlamentaria. Yo quiero insistir en que me preocupa profundamente la circulación de información falsa, sobre todo cuando hay evidencia empírica de que la información es falsa. Hay videos que se han difundido ampliamente en medios de comunicación y en portales que muestran las imágenes del momento, y yo no estoy en esas imágenes. Yo no estuve en ese lugar, yo no conozco ese lugar, nunca he estado en ese lugar. No tenía información respecto de esto hasta que me enteré por Canal 13 el día de ayer, y no tengo ningún antecedente que aportar. Entonces yo quisiera hacer un llamado a la responsabilidad y que por favor la información que se entregue sea cotejada con la evidencia, porque hay evidencia, hay cámaras de seguridad, hay videos, y yo no estoy en esos videos porque yo no estuve ahí. Bueno, entonces, por definición de la justicia, Matilde, Jorge Valdivia continuará con las medidas cautelares con las que se encuentra actualmente. Repetimos, son arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las denunciantes. Cabe señalar que en esta audiencia también se debatió un aumento de plazo de la investigación. El Ministerio Público estaba solicitando 90 días, la parte defensora estaba pidiendo 30 días más de investigación. Sin embargo, el tribunal llegó a un consenso que dejó un poco conforme a ambas partes. En 70 días quedó la ampliación de esta indagatoria. Así que hay que esperar, todavía quedan diligencias pendientes según lo que dijo el fiscal del caso, así que podríamos tener novedades en los próximos días, en los próximos meses, mejor dicho, considerando que se dieron 70 días más en esta indagatoria, Matilde. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta información. Buenas tardes. Y vamos a cambiar absolutamente de tema porque el próximo lunes comienza una nueva versión del Cyber Monday 2025. ¿En qué fijarse a la hora de comprar en esta nueva versión en la que participan 650 marcas? Se lo vamos a preguntar a Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenas tardes, faltan solamente días para que comience una nueva edición del Cyber Day 2025, la cual tendrá lugar entre los días 6, 7 y 8 de octubre, donde participarán 656 empresas a lo largo de todo el país.
Y bueno, junto con esta nueva instancia de compra vienen también los reclamos, y es que para la edición pasada del Cyber Day, el CERNAC recibió cerca de 10.000 denuncias. Estas fueron principalmente relacionadas con problemas de despacho, incumplimientos en las garantías y también problemas con las características de los productos. Escuchemos entonces los consejos que nos quiere entregar la directora nacional del CERNAC, Carolina González. Importante entrar a través de Wi-Fi privadas, fijarse que el sitio arriba tengan, por lo menos en el momento del carro de compra, el HTTPS, no hacer clics en links podrían ser fraudulentos porque podrían generar estafas, ver sobre todo en los sitios que les llegue a través de WhatsApp u otro, que tenga claramente los términos y condiciones y asegurarse que esté en la página oficial cyber.cl, eso es lo más importante, entrar a través de cyber.cl porque ahí son las marcas que están cumpliendo con el Código de Buenas Prácticas, que cumplen con la ley del consumidor y que se ajustan a todas las auditorías que hemos hecho previas. Así que eso es lo más importante, entrar a través de la página oficial. Este es un llamado de cumplimiento a las empresas y también hacia los consumidores a que ejerzan sus derechos. Y bueno, por el lado del e-commerce, Chile está esperando unas proyecciones bastante altas, ya que solamente el mes de agosto tuvimos un aumento del 16% nominal. Y la meta este año entonces es superar los 490 millones de dólares en las ventas de e-commerce. Escuchemos entonces a George Lever, quien es el gerente de estudios de la Cámara del Comercio de Santiago. Hemos visto que el comercio electrónico está creciendo a tasas importantes. De hecho, hoy día conocemos la cifra del mes anterior, de agosto, tuvo un crecimiento del 16% nominal, 14% real aproximadamente. Acumula cifras de 2 dígitos este año, que es más o menos lo que habíamos previsto. Hoy día, para el comercio en general, no solamente para el comercio electrónico, Navidad por supuesto sigue siendo el día más importante, pero los 2 días que siguen son los Cyber Day y los Cyber Monday. Por lo tanto, las expectativas son grandes. Las empresas que trabajan exclusivamente en el formato online dependen fuertemente de los resultados de este tipo de eventos. Han tenido todas un año razonablemente bueno y esperamos que eso se consolide, digamos, de aquí a una semana más tengamos cifras que así lo ratifiquen. Este año además el comportamiento de los usuarios va a ser clave, ya que va a estar funcionando nuevamente la Cyber App, dado que muchos usuarios prefieren vitrinear a través de sus teléfonos, pero según informan desde la Cámara de Comercio de Santiago, las compras suelen predominar desde las computadoras. Es por esto que las categorías también más demandadas son viajes y tecnología, mientras que la mayor oferta dentro de estos 3 días va a ser vestuario, calzado y también accesorios. Desde también la Cámara del Comercio de Santiago nos indican que se estima que el 60% de los usuarios que están vitrineando constantemente son las mujeres. Escuchemos entonces a Yerka Jukic, quien es la directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara del Comercio de Santiago. Recomendar a las personas que siempre tienen los mismos derechos para las compras vía internet respecto de las compras presenciales. Esto tiene relación, por ejemplo, con que los precios deben estar claramente identificados, que deben cotizar. Es recomendable que coticen sus productos, que vayan monitoreando los precios que están disponibles, que también busquen la información en las distintas plataformas respecto de los productos que tienen de interés de adquirir, de manera que la compra y el acto de compra sea de la manera más informada y esta puede satisfacer, digamos, la necesidad de los consumidores y consumidoras. El Cyber Day 2025 entonces arranca el día lunes y las expectativas son bastante altas y las ofertas también vienen por montón. Es por esto que la clave estará obviamente en el consumo responsable, la precaución y la planificación para saber aprovechar de verdad los descuentos de estos 3 días. Muy bien, muchísimas gracias, Consuelo. Nosotros nos despedimos con esta imagen de la capital, recordándoles que el día de mañana se anuncian 31 grados para la capital. Nos vamos, que tengan una muy buena tarde.